grabar. Ya otra vez Mi entonces. invitado. Ya, perfecto. Bien, otra vez. Chicos, vamos a recordar, Steinitz fue el primer campeón mundial, fue quien nos dijo que los peones tienen que estar en la cuarta fila, ¿sí? En el medio juego, y que cuando pasan a la quinta se hacen más débiles en el medio juego, otra vez repito. ¿Sí? Porque es más fácil que los ataque mi rival, ¿sí? Porque entran al campo rival y mi rival puede atacarlos. Ahora, esta, bueno, también se le llama paradoja de Steinitz, que cuando pasamos a la fase final, y cuando solo nos quedan reyes y peones, o un caballo, un alfil, es decir, cuando hay menos de dos piezas mayores en el tablero, ¿sí? Cuando hablamos de un final, lo que nos dice Steinitz fue de que es mejor tener los peones en la primera fila, es decir, que no se hayan movido. ¿Por qué? Porque aquí tienes la opción de jugar tanto una como dos casillas. ¿Sí? Por esa razón, a ver, vamos con Dominic, y que por esa razón era mejor tener los peones en la primera fila en la fase final del juego. ¿Bien? Ahora, bueno, para ejemplificar esto, digamos que el blanco mueve hacia A3, es decir, pierde esta opción de jugar su peón una o dos casillas, ¿bien? Porque ahora solo puede mover una. Bueno, vamos a ver lo que pasa. Esto también quería mostrarles. Chicos, ¿a qué les recuerda esta pequeña figura geométrica? ¿Sí? Estos dos peones y este peón de C7. Es un triángulo mediano, ¿no? Que lo vimos cuando hablamos de minar la estructura de peones. ¿Cómo se aprovechaba este triángulo mediano? Con unos sacrificios, ¿sí? Como Creo vamos a que verlo esa ahorita. es la regla del cuadrado. No exactamente la regla del cuadrado, eso lo vimos la semana anterior. Vamos a mostrarles esta variante, ¿sí? Para que puedan ver los sacrificios que tiene que hacer aquí el blanco para poder conseguir un peón pasado. Y cuando teníamos este triángulo mediano, recordemos que tenemos que sacrificar un peón aquí para que el otro sea un peón pasado y corona. ¿Sí? Le sacrificamos un peón a este S7 para que el DB pueda avanzar. ¿Cómo lo hacemos? Ya, bueno, ya tenemos el peón en A4, ahora A5, ¿sí? Primer sacrificio de peón, luego C6, estamos amenazando, B6, captura, jugamos B6, y ahora nos hemos quedado nosotros con un peón. ¿Cuál es el problema aquí? Que el rey negro está demasiado cerca del peón. A4, comienza la carrera de peones, el rey negro captura en G7, perdón, el rey blanco, para que pueda coronar a su peón, y luego el negro sigue avanzando su peón. Bien, ¿y qué tenemos? Que el negro corona primero, da jaque, luego nos va a dar jaque mate, ¿sí? Porque tiene estos peones de más, que simplemente basta con colocar esta dama detrás del peón, para que cuando corone, la cambies y luego el negro gane con estos peones pasados. Entonces, basados en esta variante y en este truco que tiene el blanco para poder conseguir un peón pasado, yo quiero explicarles la gran ventaja que tiene mantener el peón en A2. Es decir, hacer lo que nos comentó Gerardo al principio, venir con el rey hacia F4, y luego, bueno, aquí hay que explicar también esta jugada rey E7. No es fácil que te hagan rey E7, ¿no? La mayoría aquí te va a hacer un rey F7 y el negro va, o el blanco va a poder conseguir la oposición muy fácil. Rey E7 complica un poco las cosas porque evitas que te haga la oposición cercana, muy rápido, ya que no puedes acceder a la casilla 5. Y si tú vienes así por inercia a la casilla F5, entonces viene rey F7 y vienes al negro que te da la oposición, y bueno, te retrasa un poco, ¿sí? Entonces aquí la forma más rápida de llegar a la casilla G6 es viniendo a G5, posición diagonal. Después de rey F8, obviamente si voy a F7 también me va a dar la oposición, por eso que se va a F8. Yo consigo entrar en G6 y ahora comienza la carrera, ¿no? ¿Qué fue lo que vimos en el anterior diagrama? Que este peón estaba aquí en A3, ¿cierto? Sin embargo, estando aquí en A2 tenemos todavía un tiempo de reserva. Después de rey G8 comienzo yo con A3, ¿sí? No A4, ¿sí? A4 perdón, seguiría rey F8 y es la variante que vimos hace un momento. Y los mismos sacrificios de peón, y tenemos otra vez que el negro corona primero y corona con jaque, y luego detiene la coronación de nuestro peón de H. Entonces, aquí tienen que fijarse también en el par de casillas conjugadas, Adriana y Thor. En el par de casillas conjugadas que significan A4 y F8. Este par son casillas conjugadas en esta posición. Que cuando mi peón llegue hacia A4, la única casilla que tiene el rey negro es F8. Bien, la regla de la casilla única para poder encontrar casillas
conjugadas. ¿Listo? Entonces, A3, ahora, si vienes a H8, pues va a ser mucho más fácil, porque tu rey está aún más alejado del peón pasado que yo voy a crear en la columna D. Si les muestro otra vez la variante, los sacrificios, y ahora el rey está muy alejado, tiene que gastar 2 tiempos para acercarse al peón. Esos 2 tiempos, pues yo los voy a aprovechar capturando el peón de G, ganando mi peón de H. Entonces, rey H8 no, el mejor intento es rey F8, y después de A4, rey G8, como ven, es el blanco el que está ingresando ahora segundo en la casilla conjugada, en la casilla minada A4 y F8. Ahora sí termina ganando el blanco, después de sacrificar. No olviden también estos sacrificios, chicos. Para los que no han estado en clases anteriores, es clásico primero despejar estos 2 peones, ¿sí? Que se muevan. Despejo al peón de D, despejo al peón de B, para que me quede más limpio el pequeño o el triángulo mediano que formo aquí. ¿Sí? El famoso triángulo mediano que tenemos en esta estructura de peones para sacrificar el tercer peón en la casilla B6, y una vez que él me capture, yo consigo un peón pasado en D. Están más avanzados que los otros. Entonces ahora el rey negro viene, sí. Como vemos aquí está gastando un tiempo más, es decir, ese tiempo donde el negro corona ya no lo tiene. Después de D7, rey E7, rey por G7, A4. A ver, ¿quién quiere ser voluntario para decirme cómo gana aquí el blanco? Profesor, sería H6. H6. H6, A3. Profesor, H7. H7, A2. H8. Profesor, Mejor peón de profesor, 8. profesor, Muy bien, Dominic, ¿sí? Cuidado. Si yo voy con H8, a ver, entra ahora Brandon, el negro corona. Y ahora me va a cambiar las damas, ¿sí? No sé dónde vaya, me cambia las damas, me come el peón, pero el negro está ganando, ¿sí? Porque tiene 3 peones pasados. Por ello es que yo debo primero llevar a este rey a la última fila, como nos dijo Dominic. Es mejor coronar primero el peón de D, a que, ahora que me capture, yo corono el peón de H. Y de aquí es muy fácil, simplemente tengo que detener la coronación del peón de A, y bueno, luego voy a hacer un bloqueo contra estos peones, traer a mi rey y ganar la partida. ¿Listo? ¿Alguna duda, pregunta sobre la regla de Steinitz? Ninguna, entonces repetimos una vez más para los que acaban de llegar, ¿sí? Steinitz nos dice que en los finales es muy conveniente tener los peones en la primera, bueno, en su posición inicial. ¿No? Muy conveniente tener los peones en su posición inicial, porque desde aquí tienen 2 opciones, es decir, pueden avanzar una o 2 casillas. ¿Sí? Y hemos visto cómo podemos utilizar esto en este ejercicio. Vamos a pasar al siguiente diagrama, si no hay dudas ni preguntas. Muy bien. Juegan las negras. ¿Listo? Esto también forma parte de la regla de Steinitz, ¿sí? Porque tenemos un peón aquí en su posición inicial, es decir, que tiene las 2 opciones de jugar una o 2 casillas, pero también representa la batalla o la lucha entre los peones de G y H contra el peón de H. Y aquí juegan las negras, el negro pierde. Pero si aquí le tocase jugar al blanco, entonces la partida es tablas. Bien, le toca jugar al negro. A ver, imaginemos que va, por ejemplo, ¿qué pasa si hace algo como H6? Bueno, el blanco simplemente va hacia F5, rey F7, me está dando la oposición, pero yo tengo 2 o 3 tiempos de reserva para poder recuperar esta oposición. Comienzo con H3, rey G7, H4, rey F7, pero utilizo mi último tiempo de reserva para poder controlar la oposición. Entonces con H6, H6 no me sirve, o no le sirve al negro, porque después de H6 no es capaz el negro de controlar la oposición. Sí, gracias a los tiempos de reserva que tiene el blanco, 1, 2, 3, consiga recuperar la oposición y así ganar la partida. Por ejemplo, a ver si vas a G7, entonces yo empiezo ya a invadirte. Ya saben, si mi oponente va a la derecha, yo voy a la izquierda en diagonal. Y bueno, donde sea que vayas, pues te voy a ganar porque va a caer el peón de H5. Rey F7, rey H8, rey G6, rey G8, rey por H6. Te gana. A ver, otra idea para el negro. Que no sea H6, que sea, por ejemplo, rey F7. Sí, rey F7. ¿Qué haríamos contra el rey F7? Simplemente ubicamos nuestro rey en la casilla. Este es el único plan ganador que puede tener aquí el blanco.
colocar su rey delante del peón negro, ¿sí? Delante del peón de torre del negro, y luego avanzar sus peones para quedarse con un peón de caballo pasado. Y si recordamos la primera clase que tuvimos, cuando hablamos de las casillas clave, ¿sí? Dijimos que contra el peón de caballo, nosotros tenemos que tener nuestro rey en el lado corto o en el lado ancho. ¿Quién se acuerda? En el lado corto o en el lado ancho. ¿Dónde tiene que ir mi rey cuando tengo un peón de caballo pasado? Profesor, en el lado ancho. Lado corto. Corto. Corto, ¿sí? Por eso es que mi rey tiene que estar aquí. Tiene que estar aquí en H6, en el lado corto, en el lado delgado que solo tiene una columna. Y cuando yo tengo un peón de caballo pasado. Bien, entonces, después de rey F7, simplemente rey H6. Y si rey G8, G5. Bien, a partir de esta posición yo puedo ya empezar a identificar las casillas minadas. ¿Sí? Un pequeño truco que les puede ayudar aquí es que cuando tenemos peón de G y de H contra peón de H, las casillas minadas son del mismo color. Es decir, si el peón, perdón, la casilla G8, o el rey en G8, como es una casilla blanca, va a estar minada con las casillas blancas de H5 y H3. La casilla H8, como es una casilla oscura, pues va a estar conjugada con las casillas H4 y H. Entonces, por ejemplo, si aquí él movió hacia H8, ¿con qué casilla estaba conjugada H8? Lo acabo de mostrar, sí, son del mismo color. Otra vez, los muestro. Cuando hablamos de la batalla de peón de G y de H contra peón de H, las casillas conjugadas son del mismo color. Bien, la casilla G8 está conjugada con la casilla H5 y H3, y la casilla H8, que es de color oscuro, estará conjugada con la casilla H4 y H. Entonces, ¿qué jugarían aquí con el blanco? 4. H4, muy bien, claro. ¿Sí? Yo debo entrar segundo en la casilla minada. Yo debo entrar segundo en la casilla minada. Él jugó rey G8, ¿qué eres yo? Profesor, ¿Cuál estaba conjugado? peón H5. Muy bien, sí, de color blanco. Entonces, la casilla conjugada también está en un color blanco, ¿sí? Una casilla de color blanco. Rey H8, simplemente seguimos avanzando los peones. G6, peón por, y cuando venga él con rey G8, yo habré conseguido el objetivo, que era llevar mi peón a la séptima sin que dé jaque. ¿Sí? Pero si el peón llega a la séptima y no da jaque, ¿qué significa? Que va a coronar. Única casilla aquí por el negro. Muy bien, rey F7, rey H7 y luego seguido de la coronación del blanco. La jugada más resistente sería rey G8. ¿Qué harían aquí con las blancas? A ver, un voluntario. Tienes que hacer algo muy similar a lo que acabamos de ver. ¿Cuál es el plan ganador aquí? ¿Cómo se gana Rey esta? H7, rey H6, rey H6. Rey H6, muy bien, ¿sí? H6. El plan ganador es colocar mi rey delante de ese peón de torre de H6. Por eso yo, H8, rey H8, ¿qué haré ahí? Profesor, peón H4. Cuidado, Peón H4, cuidado. profesor, Hay peón una gran H4. diferencia. No, ahí están mal. No es H4. H4 es tablas. Bien, ¿por qué? Profesor, es G5. G5, sí, G5. Ya hemos visto esta posición, pero con el peón en la casilla G. G5. Primero ubico mis piezas bien, ¿sí? Mi rey en H6, mi peón en G5. Ahora sí puedo jugar con las casillas minadas. Y dense cuenta, otra vez, quiero que vean la regla de Steinitz, la gran ventaja que significa tener un peón que puede ir o a casilla blanca o a casilla negra. ¿Listo? Ahora él juega rey G8. ¿Qué haré yo? H3. H3, muy bien, casilla blanca, ¿sí? Casilla blanca, entonces es conjugada con las casillas blancas H3 y H5. Va con rey H8, ¿qué muevo? H4. H4, rey G8, H5, casilla blanca, H5. seguido de G6, capturo, y otra vez he conseguido el objetivo de llevar un peón a la séptima sin que dé jaque. Importante, nunca se olviden, peón a la séptima, que no da jaque, siempre corona. Se vaya, yo vengo en H7 y luego corona. ¿Listo? ¿Alguna duda, pregunta o estuvo muy fácil? Muy fácil, ¿no? Estuvo muy sencillo. Profesor, está muy fácil.
Entonces, ahora tenemos esta posición, pero le toca jugar al blanco. Y dijimos que aquí es tablas. ¿Por qué será tablas? Imaginemos, bueno, la principal idea es que no puedes cumplir el mismo plan que acabas de hacer, ¿no? Es decir, no puedes ir con tu rey a la casilla H6, que te toca jugar a ti. ¿Sí? Entonces es tablas porque tú no puedes hacer lo mismo que hiciste en el diagrama anterior. Tú jugases aquí H3, como ves aquí el negro te está dando la posición, y si tú usas tu tiempo de reserva con H3, y el negro, bueno, se va, digamos, a G8, y tú inicias el plan. Rey H6, y él viene con rey H8, aquí todavía estarías ganando, no, él viene con rey H8. ¿Qué harías aquí con el blanco? ¿Puedes ganar? ¿Puedes hacer el mismo plan? H4. H4, seguro. ¿Qué nos falta? Nos falta un peón en G, en G5. ¿Sí? Esa es la principal dificultad. Nosotros al colocar el peón en G5, ahora es el negro quien logra entrar en la casilla conjugada, pero segundo, ¿sí? El negro logra entrar segundo en la casilla conjugada, ya que G8 estaba conjugada con H5 y H3. Entonces ahora el negro entra en la casilla conjugada. H4, ¿cuál era la casilla conjugada con H4? H8, porque era negra. Entonces el negro logra entrar aquí. Y si completamos el plan, H5, rey G8, G6, rey por. Ahora el negro puede venir a la casilla H8 y nosotros llevamos nuestro peón a G7, pero está dando jaque. Y da jaque, ¿qué significa? Que no va a coro. Entonces esto significa que no va a caer en el peón. Exacto, Si defiende sí. será ahogado y sería tablas. Muy bien, ¿sí? Si defiendes ahogado, muy bien, Janela. Entonces, esa es la principal razón o la principal diferencia aquí. Y otra vez nos muestra la regla de Steinitz. Estás aquí, al mover a tu peón, estás quitándole la opción que tenía antes de jugar a una casilla blanca o a una casilla negra. Por eso es que aquí, si le tocase jugar al blanco, la posición terminaría en tablas. A ver, ¿por qué ingresan tan tarde? ¿Por qué ingresan tan tarde? Vamos ahora con, el estudio de Reti. Este es muy difícil. Este es muy difícil. Vamos, juegan las blancas. Vamos a probar. ¿Sí? Primero hay que probar. Tablas no ganan. No, la partida aquí es tablas. Profesor, ¿puedes compartir la pantalla? Sí, ya la estoy compartiendo. A ver, lo voy a compartir otra vez. Ya está. Bueno, en los finales siempre les digo que el mejor método para calcular es el método de eliminación. Sí, el método de eliminación. Entonces, las dos jugadas lógicas que tiene aquí el blanco es tanto rey G3 como rey G4. Así que vamos a calcularlas. Sí, siempre nos dicen que hay que ir con el rey al centro, que hay que ir hacia adelante o cosas así. Así que calculemos primero qué pasa con rey G4. Si rey G4, ahora el negro juega rey F7 y el blanco está perdido. ¿Alguien me dice por qué está perdido aquí el blanco? H5. ¿Cómo? Nos H5. metemos en H5. Juegas H5 o vas con el rey. ¿Rey o peón? ¿Cuál va H5? Rey. Ya. Vas con el rey H5. Bueno, aquí, si el rey Lo F6. obligamos a retroceder o a mover un peón. Si avanza, No, claro, no va a avanzar. encierra. A ver, vengo con rey F6 y te toca a ti. La única que tienes es rey G4. Y ahora si voy con rey E5, rey H5. Claro, aquí te gano con rey E5, ¿sí? Rey E5, rey H5, rey F4, si rey G6, entonces vengo yo con rey G4. Avanzamos peón. Ya avanzas peón, entonces me coloco detrás de tu peón. Ahora solo te queda capturar. Yo capturo y bueno. Aquí terminas perdiendo porque estoy controlando todas las casillas de coronación de mi peón. Entonces, rey H5, estábamos aquí, rey H5 no funciona. Hay Peón muchas H5. opciones, ¿no? Y las he anotado todas. Por ejemplo, ¿qué pasa si juegas directamente H5? Has fijado a los peones del negro, es decir, aquí ya nadie tiene tiempos de reserva. Entonces, cuando no hay tiempos de reserva, lo más importante es la oposición, ¿sí? Porque nadie puede recuperar la oposición. Si no hay tiempos de reserva, no puedes recuperar la oposición. ¿Qué tipo de oposición doy? La oposición diagonal. Y luego transformo esta posición en una posición cercana. Vienes con rey F4, te doy la oposición y luego te flanqueo. Así te va. Ahora, por ejemplo, otra idea. Ya dijimos rey H5, rey F4. Rey F5.
haciendo la ¿Eh? oposición directa. Rey F4, pero aquí hay tiempos de reserva, ¿no? ¿Qué tiempo de reserva tiene aquí el negro para recuperar la posición? 1 con jaque. Claro, G6. Luego te boto y luego te flanqueo. Te doy la posición, tú te fuiste hacia la izquierda, así que yo me voy a la derecha en diagonal. Y voy a lograr invadir otra vez su territorio y ya ganar la partida. Y otra vez y otra vez. Todas estas son las jugadas más resistentes que tiene la computadora. Obviamente he contrastado cada variante con la computadora para estar seguro que en cada posición gana el negro. A ver, rey F4, por ejemplo. Esto se le llama antioposición. ¿Sí? ¿Qué es la antioposición? Es cuando yo le permito a mi rival darme la oposición, pero yo tengo un truco, ¿no? Que son los tiempos de reserva. Por ejemplo, si aquí el negro viniese con rey F6, me ha dado la oposición. ¿Significa que él gana? No, porque yo aquí tengo un tiempo de reserva y recupero la oposición. Y ahora ya no hay más tiempos de reserva. Si donde sea que vayas ya no hay más tiempos de reserva. ¿Sí? Se avanza este cómo. Entonces, cuando no hay tiempos de reserva, lo más importante es la oposición. Pero cuando los hay, lo más importante es la anti-oposición. ¿Sí? Es decir, dejar que mi oponente me dé a mí la oposición para luego yo engañarlo, recuperar la oposición con el tiempo de reserva. Entonces, ¿cuál sería aquí la jugada para el negro? Si el blanco me da la antioposición, entonces yo también le doy la antioposición, ¿no? Y dejo que el blanco me dé la oposición. Y cuando él me dé la oposición, entonces yo la recupero con mi tiempo de reserva. Y en este caso el blanco no tiene dónde escapar. Por ejemplo, si vienes aquí con rey G4, también recupero la oposición diagonal con esto, con G6. Bueno, luego te doy otra vez la... Aquí ya te puedo flanquear incluso, ¿sí? Porque es como si hubiese sido a la derecha y yo voy hacia la izquierda. A ver, otra variante. ¿Cuál nos falta? Rey F3. Posición distante. Me dice la posición distante, cierto, pero yo puedo usar mi tiempo de reserva otra vez. He recuperado la posición. Recupero la posición, tú te vas hacia la derecha, significa que yo debo irme hacia la izquierda en diagonal. Es decir, significa que yo debo de flanquear. ¿A qué conclusión hemos llegado con esto? Después de haber calculado que todas las jugadas después de rey G4, rey F7 pierden para el blanco. Que estas dos son casillas minadas. ¿Sí? Estas dos son casillas conjugadas. Porque quien está entrando segundo está ganando. Eso las hace automáticamente casillas conjugadas. Entonces, ¿qué debo hacer yo con las casillas minadas? ¿Tengo que entrar en ellas primero o tengo que entrar en ellas segundo? Segundo. Segundo, claro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Rodearlas, ¿sí? Simplemente las rodeo con rey G3, otra vez las marco, las casillas conjugadas están aquí. ¿Qué va a hacer el negro? ¿Va a entrar en la casilla conjugada y con rey F7? No, porque si entra, ¿qué va a hacer el blanco? G5, G4. G4, claro, yo entro segundo en la casilla conjugada, y bueno, otra vez he marcado aquí todas las variantes, y bueno, las he contrastado todas con la computadora, y pueden ver que todas son. ¿No? Por ejemplo, si rey G6, H5, y a donde sea que vayas, por ejemplo, si vas a F6, yo voy a F4, tengo la oposición, y ya no hay más tiempos de Reserva. Exacto, hablas. A ver, otra variante. Rey E6, ¿qué hacemos aquí? Rey F4, rey Oposición. C6, exacto, ¿sí? Antioposición, porque todavía hay tiempos de reserva. Tú me das la oposición, entonces yo vengo con H5. Ahora he recuperado la oposición, la partida está tablas. Y si haces, a ver, tú juegas aquí G6, entonces ahora soy yo quien te da la oposición. Otra vez vemos que ya no hay más tiempos, ¿eh? Entonces, cuando el peón está aquí en G6, lo más importante es la oposición. Dime. En vez de que dé la oposición, y si moviera el peón blanco a H5. Aquí si mueves H5, ya interesante, porque no puedo comerte, porque entonces son peones de torre, y aquí puedo darte 5 peones de torre y no vas a ganar. Incluso puedo darte un alfil de casillas negras y no vas a ganar. A lo que me refiero es que antes de que mueva ese peón, ¿5 aquí? mueva H5 el blanco. Ah, no, el blanco no tiene que gastar aquí sus tiempos de reserva, ¿sí? Si tú gastas aquí de inmediato tus tiempos de reserva, a ver, ¿cómo estábamos? A ver, estábamos con la variante rey E6, ¿no? Acá dice si el blanco juega H5. Bueno, aquí entonces el negro vendría con rey E5 y no tienes casilla tú para darle la oposición. Puedes intentar este rey G3, pero no te va a ayudar porque tu peón de H está solo. No tienes cómo defenderlo, ¿sí?
La única casilla para defenderlo es quizás H4 y luego te va a dar la posición y te va a terminar ganando el peón. Y es por ello que no juega inmediatamente H5. Muy bien, nos quedamos aquí. Bueno, el blanco tiene como mejor jugada rey F3. Sí, rey F4, lo hemos visto. Hemos visto rey F4. ¿Cuál es el problema con rey F4? Lo hemos visto en una de las variantes cuando vimos rey G4. Nos hace oposición. Nos hace la antioposición. ¿Sí? Una de las antioposiciones más comunes es cuando los reyes están a salto de caballo. ¿Sí? Un rey a salto de caballo. O sea, imagina que este rey es un caballo. Si es un caballo le estaría dando jaque. Entonces les dice rey a salto de caballo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, el blanco le da esta posición diagonal, pero el negro recupera la posición con G. Para donde sea que muevas, yo aquí te doy la posición con rey F5. Ya está. Entonces, también concluimos que este par son casillas conjugadas. 4 y 6. Tenemos que rodear las casillas conjugadas, rey F3. ¿Ven cómo el blanco está rodeando las casillas minadas? Pues estas jugadas parecen invisibles para un jugador normal, ¿no? Que no tiene conciencia de cuáles son casillas minadas y cuáles no. No está profundizando en la posición. A ver, ya está. Bien, entonces conseguimos, o bueno, seguimos aquí con estas sutilezas, ¿sí? Con estas antioposiciones. Rey 4, antioposición. Dejo que tú me des la oposición porque entonces yo tendré mi tiempo de reserva. ¿Pero qué tiene que hacer el negro? Pues otra vez también el jugar con la antioposición. Entrar en una casilla minada, es cierto, pero ¿cuál era la casilla conjugada con F7? ¿Quién se acuerda? Sí, G4. G4, ¿sí? Y el rey blanco está demasiado lejos de G4, no puede activar la mina. Va otra vez con la antioposición, ¿sí? Con rey E3, ¿sí? Deja que el negro le dé la oposición aquí en E3. Y bueno, aquí ya se acordaron las tablas, porque ambos jugadores son conscientes que no pueden ganarle al otro, ya que ambos conocen las reglas, ¿sí? Son conscientes de dónde están las casillas minadas, son conscientes de este truco, de esta sutileza con la antioposición. Entonces, así es como el blanco consigue defender esta posición, con la antioposición. Bueno, suena un poco a lenguas. Muy bien, ahora solo nos faltan ver 2 diagramas más, nos quedan 6 minutos. Wow, qué rápido se pasa el tiempo. Pero estas son solo de repaso, son de ejercicios, ¿sí? Son pequeñas tragicomedias. Entonces, la primera que les estoy mostrando es una entre Marshall y Schlechter. Y para los que no los conocen, eran jugadores muy, muy famosos, ¿no? Que de los tiempos de Capablanca, ¿sí? Del siglo XX, principios del siglo XX. A lo que se refiere con jugadores famosos, se refiere a ¿cómo se llama? A jugadores de ajedrez, ¿no? Exacto, sí, jugadores de ajedrez que competían, bueno, eran los mejores del mundo en su tiempo. Son jugadores cuyos, o bueno, al menos yo, en los libros que he leído, siempre he encontrado partidas de Marshall y partidas de Schlechter. Muy bien, ¿cómo se gana aquí, chicos? ¿Qué tenemos? Lucha de peones de G y H contra peón de H. ¿Cuál era el plan ganador? El peón de H. ¿Dónde Rey tenía que G5, estar Rey este rey? G4, Rey G4, Profesor, rey G4. Ya, ok, perfecto. Rey G4 es la jugada ganadora. ¿Por qué? ¿Mi rey dónde tiene que estar? Delante del P. En H3. Exacto, ¿sí? Aquí, bueno, es una tragicomedia porque en esta partida, como les digo, es de hace 80 años, no, casi 100 años, ¿sí? 1820 más o menos. Aquí en la partida, el jugador de negras, Schlechter, juega rey E4 y la partida termina en tablas, ¿no? Pero la jugada correcta es rey G4 para poder ubicarnos con este plan. Colocar mi rey delante de ese peón de H. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Jugar con las casillas conjugadas, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer primero? ¿Dónde tiene que estar este peón de aquí? El peón de caballo. ¿Dónde tiene que estar? En G5. En G4, ¿sí? Tiene que estar en diagonal con su rey. Tiene que estar a solo un paso de la ruptura en G6, perdón, en G3 en este caso. Entonces simplemente lo avanzo. Y ahora sí, ¿quién se acuerda cómo eran las casillas conjugadas? Cuando el rey Un estaba en color. casilla blanca, claro, las casillas conjugadas con el rey en casilla blanca también estaban en casilla blanca. El rey estaba en casilla negra, las casillas conjugadas estaban en casilla negra. Entonces, si él juega rey G1, ¿qué voy a hacer aquí? Peón G3. ¿Cómo que G3? H4. ¿Cómo? Y las tablas. Vamos, H4, claro. Rey H8 y ahora sí la ruptura. G3, H por, rey G1 y mi peón llega a la séptima, en este caso a la segunda, sin dar jaque. Lo que significa que va a coro. Profesor, ¿Qué pasó?
Iba a decir que iba a ser, ¿cómo se llama? Empate, pero Claro. recordé Pero que llegaba a la séptima sin dar jaque, ¿no? Cuando llega sin dar jaque significa que corona. Si da jaque significa que no corona. A menos que uses el recurso de semiahogado, ¿no? Que eso también ya lo hemos visto antes, pero vamos a volver a verlo, no se preocupen. Vamos a volver a verlo a lo largo del año. Muy bien. Juegan las blancas y ganan. A ver, ¿quién se arriesga a adivinar con qué jugada el blanco gana? Es muy similar al estudio de Reti. A ver, Rey E3. Profesor Rey F3. rey F3, no. Mala. Rey E3. Profesor Rey E3. A ver, ¿quién recuerda el estudio de Reti? Profesor ¿Quién recuerda el estudio H5. de Reti? ¿Quién recuerda el estudio de Reti? H5. No, G5 tampoco. G5, no hay nadie que pueda ir a G5. 5. 4. Habíamos Profe, visto, E2. ya, habíamos visto en el estudio de Reti lo importante del truco de la antioposi, y cuando el peón estaba aquí, lo más importante era la antioposición, pero cuando el peón estaba en 4, lo más importante era la oposi, ¿sí? Porque ya no habían tiempos de re, no, ni H5, ni E2. ¿Cuál es la jugada? G4. Profesor, Ahora, a ver, veamos para el negro. ¿Qué puede hacer el negro? Lo que sea que haga. A ver, si viene con rey D5, ¿qué haría aquí el blanco? Ya no hay tiempos de reservas. F3. Lo más importante que es. Exacto, es la oposición. Muy bien. Si ya no hay tiempos de reserva, lo más importante es la oposición. En este caso, la oposición de ahora. Luego se convierte en una posición cercana y luego simplemente lo flanquea. A ver, otra idea. Imaginemos que va con rey C5. ¿Qué hace aquí el blanco? E3. E3. F3. ¿Seguro? E3. ¿Rey E3? Ah, no. F3. F3. 5. G5, claro, muy bien. Felicidades. ¿Quién lo dijo? Arianita. Muy bien, Arianita. Sí, Porque si profesor. me come, ¿qué haces aquí? Profesor, avanza nuestro peón. Avanza, Avanzar. ¿sí? No se confundan. Comer no. Comer no, porque entonces Porque ahora estaría el rey dentro del negro cuadrado. No, entonces sería entraría el rey, profesor. en nuestro cuadrado. Claro, el rey negro entra en nuestro cuadrado. Entonces, por eso lo mejor es avanzar. Y ahora el rey negro está muy alejado del cuadrado. Si no importa cuánto avance, no lo va a alcanzar. Y no lo alcanza. Y coronamos. Listo, a ver otra variante, la última. Rey E6, ¿qué harían contra rey E6? Peón G5. Profesor, peón. Profesor. G5. No hay tiempos de reserva, ¿qué es lo más importante cuando no hay tiempos de Profesor. reserva? Dime. Rey F3. Antioposición. Rey F3. La oposición, en este caso, la única oposición que podemos dar es la oposición distante con rey E2. ¿Listo? Muy bien, chicos, entonces, ¿hay alguna pregunta, duda? Nos queda menos de un minuto. ¿Preguntas, dudas? ¿Todo claro? ¿Todo muy fácil? Es todo muy fácil. Listo. Entonces, bueno, nos vemos. Nos Profesor. vemos hasta la siguiente clase. Dime. Dime, Profesor, Yanela. Entorno, profesor. profesor, Dime. ¿a qué link tengo que entrar? Porque ahí hay 3 links. Ah, ya, sí, te Hay voy a enviar dos el link a tu links. chat personal, sí, no te preocupes. Entonces, bueno, Profesor, he ¿lo manda concluido esta clase. al WhatsApp? ¿A qué link? Bueno, voy a enviarles el link justo ahora, ya, chicos. A cada uno su chat personal para que tengan tiempo para ingresar al torneo. Ah, ¿Listo? ok. Entonces, cuídense, nos vemos. Hasta luego. Chao, chao. Profesor.